Hola de nuevo, hola Rafa. Hola Sam. ¿Ya está, Rafa? Bueno, vale, voy a iniciar entonces. Ujú. Eh, bueno, en esta presentación ya la tenía hecha, esto del principio, y más que nada aquí dividí todos los temas de la guía. Y bueno, de álgebra, pues quedamos que ya nada más íbamos a darle un repaso a leyes de los exponentes, productos notables, factorización y a ecuaciones. Eh, Después de eso, pues ya seguiría lo de geometría, después veríamos trigo, después geometría analítica, cálculo. Y al final, pues ya veríamos estadística y probabilidad. Entonces, bueno, vamos a empezar con leyes de los exponentes. Aquí puse una breve explicación, o bueno, como la definición que encontré, que dice que los exponentes son los que se aplican a aquel número que indica cuántas veces debe ser multiplicado por sí mismo un número, que es la base. También los exponentes se les conoce como potencia y usualmente las letras A para la base, M exponente y B la potencia, que es el resultado de la operación. Más o menos esas son las letras que vamos a estar encontrando en formularios y cosas así. Hola Rafa, Hola hola Oscar. de nuevo amigos y amigas. Hola Oscar. Yo encontré 9 leyes que creo que son las que se utilizan usualmente. Rafa, ya no se ve tu pantalla. A ver, sí, es lo que estoy viendo. A ver, las voy a compartir de nuevo. ¿Listo? Sí. Ya se ve. Vale. La primera ley es la de A a la 1, que bueno, prácticamente es la de cualquier número elevado a la 1, siempre va a ser el mismo número. Por ejemplo, 9 a la 1, 9. Aquí debería de ser A, no sé por qué hay un 1, una disculpa. Pero bueno, cualquier número elevado a la potencia que es 1, pues siempre va a ser el resultado de la base. Aquí puse unos pequeños ejemplos, pero creo que con esta ley pues no hay mucho problema, ¿o sí? Ok. Todo La bien. segunda ley es la de una base elevada a la cero. Entonces, cualquier número elevado a la cero siempre va a ser 1. Y bueno, aquí están unos ejemplos igual. 9 a la cero es 1, 22 a la cero es 1. O, bueno, cualquier número a la cero es 1, ¿vale? Hola, vale. Hola. Yo creo que aquí tampoco hay mucho problema. Entonces, vamos a pasar a la que sigue. Esta es una que estuvimos viendo bastante la clase pasada, la de una base elevada a un exponencial negativo. Y aquí nos dice que a la menos m es igual a 1 sobre a la m. Entonces, pues lo que estuvimos haciendo en la clase pasada era justamente invertir el número, por así decirlo. Le agregábamos un 1 encima y lo dividíamos. Entonces, así quitamos el signo negativo del exponente. Aquí hay unos ejemplos también. Por ejemplo, 2 a la menos 1 es un medio. Oye Rafa, una pregunta. Aquí 2 a la menos es 2 otro ejemplo distinto. Bueno, no me hagas caso. Es que me acuerdo, ¿qué pasa es si en lugar 1 a de... la... Híjole, déjame acuerdo cómo era. Que en el numerador a- tenemos otro número distinto, diferente a uno. Es otra ley, ¿verdad?
Rafa, ¿estás ahí? Creo que le llega con retraso, con mucho retraso, ¿no? Creo que aparte tiene problemas un poco De internet. Ajá, yo creo que sí, porque se escucha un poco entrecortado. Sí, se corta su audio. Y se fue. Y se Y- marcha. Y se marchó. Marchó. Y volvió. Ya te vemos otra vez, Rafa. ¿Ya nos escuchas, Rafael? Pero creo que nada más está su presentación, pero él no, ¿sí? Ajá, solo está su pantalla. Sí, está raro. ¿Qué cosa? Mm, No, ya estoy de vuelta, perdón. Ya te muy bien, escuchamos. Rafa. Ya estoy tratando de solucionar esos temas con internet. No sé por qué se me va mucho. Bueno, nos quedamos en esta y algo me dijiste, Oscar, pero no te escuché. Decía, creo que si es otra ley cuando el número de arriba es distinto de uno. O sea, como que cuando ya tienes la fracción sin Oscar. Sí, es que no me acuerdo cómo fue el ejemplo pasado. Más bien, déjenme buscar un ejemplo. Y que decía, por ejemplo, 2 a la menos 3 entre 3 a la menos 2, ¿no? O algo así. Bueno, yo creo que hacer o sea, ¿qué pasa cuando es una fracción al elevada a la potencia, una potencia negativa? A Por toda ejemplo, la fracción. dos tercios a la menos A la 2. menos 2, pues inviertes justamente los números y se Ah, es verdad. queda, ajá, inviertes los números de dentro de la fracción y el exponente simplemente se vuelve, pues, positivo. ¿Es una ley distinta o es igual, es de la tercera? Eh, Creo que esta sí viene justo aquí, dentro de esta, de ley con un exponente negativo, porque Es una variable. esa fracción la podríamos indicar como una letra A, y ya lo que haces, pues, es invertirla en el siguiente paso. Entonces, pues, ya cuando, digamos que si A vale 2 tercios, lo que decías, pues aquí ya nada más sustituyes y quedaría inversa la fracción. Ah, bueno, que se me ocurre que es como si fuera A sobre uno, ¿no? Entonces nada más como que cambian sus valores, ¿no? Sí, bueno, estaba, Algo así me lo imaginé. sí, pero, o sea, justo lo que decías es que si tenemos 2 tercios a la menos 2, si queremos quitar el exponente negativo, invertimos la fracción, quedaría 3 medios a la 2. Va, muchas gracias, Rafa. Vale. Bueno, voy a seguir con la siguiente, que es la de multiplicación de potencias con base igual. Si tenemos dos números, ¿sí, Oye, no? Rafa, tengo una duda. He visto en algunos ejercicios que también los exponentes pueden ser fracciones. En ese Ah, caso, sí, ¿qué se debe sí, sí. hacer? De hecho, esa es la última ley que enlisté, que ya da paso como a la ley de los radicales. Ah, va, entonces me Ajá, espero. vale, Ujú. sí, Ah, ok. va. Bueno, como les decía, esta ley dice que cuando tenemos dos números iguales, pero con distintas potencias, lo que vamos a hacer es que vamos a sumar las potencias y vamos a elevar ese número a la suma de esas potencias. Por ejemplo, si tenemos 2 a la 2 por 2 a la 3, lo que vamos a hacer es sumar estos exponentes, que es 2 más 3, y nos da 5. Y el número que es la base, que es 2, pues se queda igual y lo elevamos a la 5. Así, igual con estos casos, tenemos igual dos números iguales con distintos exponentes, sumamos los exponentes y al final ya elevamos ese número a la suma de los exponentes. No sé si hay una duda con este. No. ¿Todo bien? Ok. La siguiente es, eh,
con una división. Si igual tenemos dos números iguales, pero con distintas potencias, lo que vamos a hacer en este caso sería restar. Si tenemos, por ejemplo, aquí 2 sobre 2, pero con distintas exponentes, perdón, pues tenemos 2 a la resta de esta división, porque recordemos que la división es como la operación inversa a la multiplicación. Entonces, si en la multiplicación se suman los exponentes, aquí en la división se van a restar. Entonces, tenemos este mismo número elevado a la resta de sus exponentes. En este caso es 3 menos 2 y nos da 2. En el siguiente caso tenemos un 4 en ambos lados de la fracción y tenemos distintas potencias, entonces ponemos nuestro número, hacemos la resta, que es 8 menos 4 y nos queda 4 a la 4. Y de igual manera, pues en el último caso, tenemos 15 en ambos lados de la fracción, entonces pasamos nuestro 15 y nada más hacemos la resta de sus exponentes. Y nos queda este 15 a la 4, que es la resta de 45 menos 41. ¿Hay alguna duda con esta ley? En el caso de que cuando hagamos la resta salga una potencia negativa, entonces se aplica la ley anterior, ¿no? Ajá, podríamos aplicar la ¿Tercera? ley anterior, ajá, la del exponente negativo y ya nos Sí. quitamos ese exponente. Vale. Ujú. Bueno, la sexta ley es multiplicación de potencias, pero con base diferente. En este caso, el número de la base es distinto, pero los exponentes son iguales. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es multiplicar las bases y ese producto elevarlo a la potencia. Como la potencia es igual en ambos números, pues pasamos, digamos que la potencia, pues tal cual del otro lado de la igualdad. En este ejemplo tenemos 10 y 5, que son las bases, y ambos números están elevados a la 2. Entonces multiplicamos el 10 y el 5 y lo elevamos a la 2. Y nos queda 50 a la 2, que sería lo mismo que multiplicar 10 a la 2 por 5 a la 2. En el caso siguiente, pues tenemos igual dos números distintos como bases, que es 4 y 7, y tienen los dos el mismo exponente, que es el 4. Entonces hacemos el producto de 4 y 7, y a eso lo elevamos a la 4. Y lo mismo con el último caso. ¿Quedó claro este ejemplo? Bueno, estos ejemplos. Sí. Sí, todo Vale. bien. ¿Todo Vale. bien? Bueno, entonces continuamos con el que sigue. Es división de potencias, pero con base diferente. Es igual que el caso anterior. Bueno, nada más que aquí es una división. Tenemos como bases dos números distintos y los dos están elevados a la misma potencia. Aquí lo que vamos a hacer es igual agrupar esta división y quitarle los exponentes individuales, por así decirlo, y toda esta fracción elevarla al mismo exponente. Entonces, aquí tenemos un 6 y un 2, y ambos están elevados a la 3. Lo que podemos hacer es realizar esta fracción de 6 medios y después ya elevarlo a la 3, que sería 6 entre 2, 3, y ya después a la 3. Lo mismo con el siguiente caso, que tenemos 10 quintos y ambos números están elevados a la 8. Entonces, la fracción la dejamos como 10 quintos y el exponente lo ponemos, bueno, afectando, digamos que a toda la operación. Y pues el resultado de 10 quintos es 2 y lo elevamos a la 8. Y aquí tenemos un caso como el que mencionabas, Oscar, que tenemos una fracción elevada a un exponente negativo. Entonces lo que hacemos es primero eliminar este exponente negativo y ya nos queda invertida la fracción. Para eliminar este signo negativo nos quedan 3 sextos a la 2, y digamos que esto fue lo inverso. Aquí tenemos 3 sobre 6 a la 2, y esto es igual a 3 al cuadrado sobre 6 al cuadrado. No sé si queda claro este último ejemplo. 3 al cuadrado, 6 al cuadrado, 3 por 3, 9. Entonces, siempre que es negativo el exponente, se tienen que invertir.
Ajá, en este caso de fracciones, los números se invierten y ya si quitamos este número, digo, este exponente negativo. Ok. Ujú. Oye, Rafa, hay una pregunta. ¿Por qué uno de arriba quedó como número entero y abajo así como fracción? ¿Será porque la última te sale decimal, la división? Sí, es que usualmente cuando hay una fracción y el resultado son decimales, Te por queda, conveniencia, queda como fracción. puedes desarrollar, ¿no? Queda 9/36 Ajá, y, y luego un cuarto. ajá, justo. Ok. Sí, que también sería simplificarlo desde antes de elevarlo al cuadrado, quedaría como un medio. Entonces, También. igual sale cuarto. Ajá. Sí, pero usualmente cuando hay fracciones y los resultados de esa división son decimales, se quedan como fracciones. Por si hay que hacer más operaciones, pues a veces es más sencillo luego identificar si hay términos que se eliminan o si podemos dividir para eliminar términos o cosas por el estilo. ¿Todo claro hasta ahora? Sí. Vale. La octava ley es una potencia de una potencia. O sea, tenemos un número elevado a una potencia y todo ese número elevado a otra potencia. Como resultado tenemos la base elevada al producto de las potencias, o sea, multiplicamos los exponentes. Aquí en el ejemplo tenemos 8 al cubo y ese 8 al cubo lo tenemos al cuadrado. Entonces lo que hacemos es multiplicar los exponentes, que en este caso es 3 y 2, que es 6, y nos queda 8 a la 6, que sería lo mismo que hacer 8 al cubo y resolver eso y después ese resultado elevarlo al cuadrado. Entonces, este es como para ahorrarnos ese paso y ya eliminar, eh, pues sí, o sea, nos ahorramos ese paso y ya nada más usamos este exponente ya para elevar ese número. Entonces aquí tenemos 4 a la 5 y todo eso a la 5. Entonces, ese 4 lo pasamos y tenemos 5 por 5, que es la multiplicación de sus exponentes, y nos queda 4 a la 25. Igual con el último caso, que tenemos 11 al cuadrado y todo eso a la quinta. Y pues multiplicamos sus exponentes, que es 2 y 5, y nos queda 10, que sería 11 a la 10. ¿Hay dudas con esta ley? No. Todo bien. No, Vale. Aquí está la que nos comentaba Mike, que es el caso donde tenemos un número que se eleva a una fracción. O sea, nuestro exponente ahora en vez de ser un número entero es una fracción. Entonces, en este caso tenemos a, que es a la m sobre n, que es nuestra fracción, y eso es resultado para, digamos, para quitarnos esta fracción, lo convertimos en una raíz. Aquí el denominador lo vamos a usar como el exponente de nuestra raíz y nuestro numerador como el exponente de nuestra base. Entonces nos quedaría aquí en el ejemplo, si tenemos 2 a la 4 octavos, nuestra raíz sería una raíz octava porque está aquí en el denominador. Y nuestra base pasa adentro de la raíz y su exponente es el numerador, que es una raíz octava de 2 a la 4. ¿Queda claro esta ley? ¿Y eso sí se puede resolver? ¿O así ya queda? Eh, pues se puede resolver, obviamente ponemos el resultado. Si no, así Primero, la de... primero lo de adentro, ¿no? Ajá, puedes iniciar con lo de adentro, que sería elevar 2 a la cuarta. Y el resultado de esa raíz nos quedaría 1.41. Ujú. Entonces, bueno, si prefieren usar decimales, pues pueden poner pues los decimales o lo pueden dejar así indicado. Más que nada, esto nos va a ayudar cuando haya que hacer, por ejemplo, factorizaciones o resolver ya luego ecuaciones muy largas, pues nos ayuda, digamos, que a mantener términos más pequeños
Y si necesitamos, por ejemplo, hacer una multiplicación de exponentes, pues convertimos esta raíz a un número con exponente. ¿Hay alguna duda con esta ley? No. No, todo bien. Creo que bien. Vale. A ver, la siguiente diapositiva es, digamos, que un pequeño formulario de todas las leyes que vimos aquí. Son 10, pero en realidad son las 9 que acabamos de ver. Eh, no sé si quieran tomarle una foto o algo así para que la tengan guardada. Ya quedó. Ok. Y la siguiente, en vez de ser un formulario de los exponentes, es de los radicales. Aquí tenemos la última que vimos, que es la de un número elevado a una fracción. Y las que comúnmente se usan son estas dos de abajo, que es una multiplicación de una raíz y una división de una raíz. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, en el caso de la multiplicación, dos números distintos que se multiplican dentro de una raíz, lo que podemos hacer es separar esa raíz, siempre, o sea, separar esa raíz y hacer esa multiplicación, pues digamos que así, separada por partes. Y lo mismo es para las divisiones, que tenemos, por ejemplo, aquí una raíz de una fracción. Lo que podemos hacer es separarla y sacar una raíz del numerador y del denominador. Es como la ley de los exponentes de la división, que podemos tener los exponentes por separado o el exponente que afecte a toda la fracción. También si gustan tomarle una foto. Ya quedó, Rafa. Ok. Bueno, el siguiente tema sería producto notable. Aquí una breve explicación de más o menos qué es esto, es que los productos notables son aquellos productos de expresiones algebraicas que se pueden resolver con ayuda de reglas generales y evitar que se hagan todas las operaciones de desarrollo. O sea, que si tenemos una multiplicación, por ejemplo, de binomios o polinomios, pues en vez de hacer, digamos, que esas operaciones paso por paso, ya hay reglas que nos permiten simplemente sustituir los valores y evitarnos, pues, esos pasos de realizar todas las operaciones. Los más comunes son el binomio al cuadrado, binomios conjugados, binomios con término común y binomio al cubo. El que vamos a ver ahorita es el binomio al cuadrado, que tiene esta forma, que es x más y al cuadrado. X más y se puede entender como dos números distintos. Esto se eleva al cuadrado y el resultado es este. El primer término al cuadrado más el doble del producto del primer término por el segundo más el cuadrado del último. En caso de que tuviera un signo negativo, este binomio nada más afectaría a este primer término, que es el de la multiplicación, y prácticamente lo demás es igual. Aquí un ejemplo más o menos de cómo sería este. ¿Puedes regresarle Tenemos un poquito, por favor? ah, Ya, gracias. vale. Aquí en el primer ejemplo tenemos m más 5, que son dos números distintos, y ambos están elevados al cuadrado. Entonces, procedemos a elevar el primer término al cuadrado, que es m cuadrada, más el doble del primero por el segundo, que es 2 por 5, que es 10, por m, 10m, más 5 al cuadrado, que es 25. El siguiente tenemos 7 menos x al cuadrado,
Y como les he explicado, aquí lo único que afecta es este signo, que en vez de ser positivo, ahora es negativo. Y hacemos lo mismo, el primer término al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, que es 2 por 7x, más el último al cuadrado. Entonces, resolviendo, nos quedaría 49 menos 14x más x cuadrado. Y en el último caso, pues es lo mismo. Tenemos aquí un signo negativo y tenemos dos términos distintos. Aquí, aunque este esté elevado al cuadrado, pues no importa, simplemente hay que pues, resolver este exponente elevado al exponente, que es 2 a la 2. Entonces nos quedaría n cuadrada al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, que es 2n cuadrada por 10, más el último al cuadrado. Nos quedaría ya todo esto resuelto como n a la 4 menos 20n cuadrada más 100. No sé si hay alguna duda. No, todo bien. No, Rafa. Ok. Las siguientes son identidades de Legendre que usualmente no se encuentran mucho, pero es bueno saberlas. Nos dice que son identidades que son consecuencia de un binomio al cuadrado, que como ven aquí tenemos la expresión que acabamos de ver, y es una suma de binomios, lo podemos ver de esa manera. Si tenemos, por ejemplo, a más b al cuadrado, más a menos b al cuadrado, que son dos binomios al cuadrado, lo podemos simplificar de esta manera, que es 2 veces a cuadrada más b cuadrada. En el siguiente caso, en vez de que sea una suma, es una resta, y en este caso se simplifica de esta manera, 4ab. Y en el último aquí tenemos un binomio, pero no al cuadrado, es un binomio a la cuarta, y de igual manera se está restando. En este caso, lo que vamos a hacer para simplificarlo es poner 8 veces a por b, y todo eso multiplicado a cuadrada más b cuadrada. Usualmente no se encuentran estas expresiones, pero si se llegaran a encontrar, pues en vez de realizar, digamos que primero el binomio al cuadrado y después hacer las restas, pues usualmente siempre van a quedar así los resultados, entonces nada más habría que sustituir valores y ya nos evitamos pues hacer todas esas operaciones. ¿Hay alguna duda? Eso nunca lo había escuchado. Entonces, nada más como que cambian los números, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Me imagino porque Sí, algunos términos se anulan, ¿no? sí, justo al hacer estas operaciones de suma o resta, pues vas eliminando términos y pues te queda al final siempre este tipo de expresiones. Entonces ya para ahorrarnos esas operaciones, pues ya, como vamos a llegar siempre a estas expresiones, pues ya, lo más conveniente es pues directamente saltarnos a este paso. Ah, ¿Puedo pasar con el siguiente? dame un momento, por favor. Ok. 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 El que viene son binomios conjugados, que aquí tenemos la multiplicación de dos binomios y el signo de adentro es distinto. O sea, tenemos por un lado tenemos una suma y por otro lado tenemos una diferencia. Lo que va a resultar va a ser que vamos a tener una diferencia de cuadrados. Aquí hay un ejemplo para explicarlo un poco mejor. ¿Me puedes regresar un poquito, por favor? Ah, sí, lo siento. Listo.
Ok. En este caso tenemos igual dos binomios iguales, que lo único que cambia es este signo de adentro. Tenemos b más 8 por b menos 8. Entonces podríamos simplificarlo como b cuadrada menos 8 al cuadrado, que es 64. En el siguiente caso tenemos igual 2a menos 1 y 1 más 2a, que Una al fin de pregunta, cuentas, Rafa. sí, En este caso, por ejemplo, que te queda b cuadrada menos 8 cuadrada, ¿se respeta el signo o es menos 8 por menos 8 y entonces te da más 64? si es que como es más por menos, te da menos. Entonces se Pero tú dices, respeta ese... en el dice 8, por ejemplo, dice x más y por x menos y. Entonces te da Ujú, x cuadrada menos y cuadrada. O sea, en este sí, caso te daría b cuadrada menos 8 al cuadrado. ujú, Pero a lo que voy es que si tú desarrollas, se respeta el signo de menos y el 8 se considera que es positivo, porque si hacemos menos 8 al cuadrado, da 64, ¿no? Pero sí, da positivo. 64 positivo. Sí, aquí lo que hay que respetar es este signo de la diferencia Ok, y nos da resultado, como resultado una diferencia de cuadrados. ok, Que eso para factorizarlo, pues nos ayuda a regresar a estos términos, que es b más 8 y b menos 8. ok. Gracias. Ujú. Bueno, aquí en el segundo ejemplo tenemos 2a menos 1 y 1 más 2a. Aquí pues no importa el orden de los factores, podemos reacomodarlo, como se muestra aquí en este caso, como 2a más 1. Y lo que hacemos es lo mismo, le vamos el primero al cuadrado menos el último al cuadrado. Nos queda como 4a cuadrada menos 1. Y si se llega a desarrollar como está arribita, sin acomodar, ¿también te llega el mismo resultado? Sí, llegas a lo mismo. No razón. Gracias. Sí. Ok, voy a pasar a la que sigue. Este es un binomio con término común, que es x más a por x más b. Aquí ambos son sumas y lo único que cambia es este segundo término en el que son pues distintos estos binomios. Como resultado, el primero al cuadrado más la suma de los términos distintos por el término en común que es x. Tenemos aquí a más b por más el producto de los términos que son distintos, que es a por b. Puedo pasar a la que ¿Y sigue. esto se puede aplicar en las de binomio al cuadrado? ¿Cómo, perdón? ¿Esto no se puede aplicar en el binomio al cuadrado? En el de, o sea, si estos fueran al cuadrado, ambos, Bueno, por ejemplo, si tuviera x más y por x más y. o sea, aquí x Sí. más y por x más y, Ajá, ¿no queda igual? ahí sí sería un binomio cuadrado porque ambos términos son iguales. Aquí lo que pasa es que tenemos este segundo término que es distinto. Entonces, por eso hay que hacer esta suma y este producto. Listo, Rafa. Ujú. Gracias. Sí, por ejemplo, aquí tenemos ya este ejemplo, que tenemos igual dos binomios, donde un segundo término es distinto y el primero es igual. Tenemos x más 8 y x más 5. Tenemos como término en común x y pues tenemos el segundo término donde son distintos ambos binomios. Entonces, siguiendo la fórmula de arriba, elevamos al primero al cuadrado más la suma de los términos que son distintos, que es 8 más 5, eso por x, que es nuestro término en común, más el producto de los términos que son distintos, o sea, 8 por 5. Ya resolviendo esto nos queda como x al cuadrado más 13x, que es 8 más 5, nos da 13 por x, 13x
más 8 por 5, 40. Aquí en el caso de que sea más y menos, lo que va a pasar es que vamos a tomar este 10 como si fuera un menos 10 y así tal cual lo vamos a poner adentro de nuestras operaciones y nos va a dar pues el siguiente resultado. Entonces tenemos el primer término al cuadrado más 9 más 10, pero es más por menos menos, entonces se queda como menos 10 por x más el producto de nuestros términos distintos, que es 9 por menos 10. Y esto nos da x cuadrada más menos 1, que es el resultado de hacer esta diferencia, menos 90, que es el resultado de 9 por menos 10 menos 90. Y aquí haciendo las operaciones con los signos, nos queda como x cuadrada menos x menos 90. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No. Todo bien. Ok. Nuestra siguiente expresión es un binomio al cubo. Aquí, pues lo que hay que hacer es que nuestro primer término lo vamos a elevar al cubo. Después sigue el triple del primer término al cuadrado por el segundo término, más otra vez el triple de nuestro primer término por el segundo al cuadrado, más nuestro segundo término al cubo. Entonces aquí tenemos, ahora en vez de solo una suma, tenemos dos sumas. Y la primera suma va a ser el triple de nuestro primero al cuadrado por el segundo. Y la segunda se eleva al segundo al cuadrado. El primero se queda igual. Y otra vez por el triple. ¿Puedo Ok. pasar a la que sí? Sí. Sí. Bueno, aquí tenemos, pues, como ejemplo, tenemos, en este caso, que tenemos a más 2 al cubo. Entonces lo que hacemos es elevar el primer término al cubo más el triple del primero al cuadrado por el segundo. Luego más el triple del primero por el segundo al cuadrado más el segundo término al cubo. Entonces, el siguiente paso nos queda a cúbica más 3 por a cuadrada por 2 más 3a por 4 más 8, que es 2 al cubo. Y ya para finalizar, nos quedaría a cúbica más 6a, que sale este 6 de 3 por 2. Entonces tenemos 6a cuadrada más 12, que sale de este 3 por 4, a más 8. Y en el caso de que sea negativo, nuestro signo del medio, lo que va a pasar es que, como pueden notar aquí al final, empezamos con un más, después menos, más y menos. Se van intercalando los signos. Entonces, al desarrollarlo, nos queda como el primero al cubo, más el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple por el primero por el segundo al cuadrado, más el último al cubo. Entonces, resolviendo esto, nos queda como x cúbica más 3x cuadrada por menos 3, más 3x por 9, más menos 27. Resolviendo todo y también resolviendo las operaciones de signos, nos queda como x al cubo menos 9x cuadrada más 27x menos 27. ¿Hay alguna duda? Momentito, momentito. Entonces, ¿eso siempre pasa? O sea, siempre va a ser el primero positivo, el segundo negativo, el tercero positivo y el último negativo. Sí, en caso de que nuestro signo de aquí del binomio sea negativo, siempre se van a intercalar los signos, Va, empezando por más y ya, más, menos. va, gracias. Sí, ¿puedo pasar a la que sigue? Sí. Sí.
Vale. Bueno, obviamente si hay un binomio al cubo, pues debe de haber también binomio a la cuarta, binomio a la quinta. Entonces, para saber construir estos binomios, no sé si sepan la pirámide de Pascal, construirla. No. No, yo tampoco. Bueno, pues es bastante sencilla. Lo que vamos a hacer al principio es que vamos a poner este triángulo de unos, un 1 arriba y después dos unos abajo. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer es que vamos a bajar igual un 1. Digamos que el perímetro de este triángulo siempre va a ser por unos, ¿vale? Entonces, en este tercer escalón bajamos este 1 y lo que hacemos es que sumamos 1 más 1, nos da 2 y bajamos el 1 del otro lado. Para el siguiente caso, otra vez bajamos nuestro 1 y después sumamos 2 más 1, nos da 3, después 2 más el otro 1 que está de este lado, nos da 3. Y bajamos este 1. Después, para el siguiente escalón, de nuevo ponemos un 1 y sumamos estos términos, 3 más 1 nos da 4, después 3 más 3 nos da 6, y 3 más 1 nos da 4, y volvemos a poner pues un 1. Para el siguiente, pues es lo mismo, ponemos un 1, y igual sumamos 1 más 4, 5, 4 más 6 nos da 10, 6 más 4 nos da 10 otra vez, y 4 más 1 nos da 5, y bajamos este 1. Entonces, lo que hay que hacer prácticamente es que vamos sumando de izquierda a derecha en pares. Este 1 más 4, después este 4 más 6, después este 6 más 4, y después este 4 más 1. No sé si quedó claro. Sí. Sí, todo bien. Sí, bueno. Entonces, ya que tenemos este triángulo de Pascal, entonces, por ejemplo, para el caso que acabamos de ver de un binomio al cubo, tenemos 1, 3, 3, 1, y aquí tenemos 1, luego 3, 3 y 1. Estos términos de aquí en medio nos van a ayudar a saber por cuánto hay que multiplicar. Como pueden ver, tenemos 3 y 3, y tenemos 3, y otra vez 3. Después tenemos, en este caso, de un binomio a la cuarta, tenemos 1, 4, 6, 4 y 1. Tenemos aquí este 1, este 4, este 6, este 4 y este 1. Y en el siguiente caso, si fuera un binomio a la quinta, tenemos un 1, un 5, un 10, un 10, un 5 y un 1. Entonces, más o menos de aquí es de donde salen estos términos para multiplicar, por si alguna vez se les olvida. Pues tenemos una pirámide y vamos sacando estos términos que nos ayudan a saber por cuánto hay que multiplicar los productos. Aún así, aquí también les puse, bueno, me encontré que tenía un binomio a la quinta. La verdad, pues no es muy común encontrar binomios tan grandes, pero pues aquí podemos ver, digamos que a grandes rasgos, la estructura de estos binomios, que es a la cuarta y a la quinta. No sé si quieran tomarle una fotito o algo así. Ya quedó, Rafa. ¿Sí? Vale. Sí, gracias. Ok, entonces paso a la siguiente. En el que sigue tenemos un trinomio al cuadrado, que en vez de ser un binomio, ahora tenemos un trinomio. O sea, en vez de tener dos términos adentro, tenemos tres. Como podemos ver aquí, A, B y C. Todo esto al cuadrado. De igual manera, con las identidades que vimos hace rato, para no desarrollar, digamos, que todo este producto, podemos expresarlo de las siguientes dos maneras. Como A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada más el doble de A por B más B por C más A por C. Y en el siguiente caso tenemos A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada. Esto es igual a 2AB más 2BC más 2AC. De igual manera, un trinomio al cuadrado es difícil de encontrarlo,
pero aún así aquí les proporcioné estas identidades que nos ayudan, obviamente, a no hacer todas las operaciones paso por paso. ¿Puedo pasar a la que sigue? Momentito. Ok. Un segundo. Ujú. En este caso, por ejemplo, Rafa, en el que pones arriba, pones un más y en el que pones abajo pones un igual. Ujú. ¿Ahí hay un error o es así? No, es así, es que, por ejemplo, estos términos de a cuadrada más b cuadrada más c cuadrada, lo podemos, digamos que, poner como 2ab más 2bc más 2ac. Y en el de arriba, por ejemplo, que dice a cuadrada más b cuadrada más c cuadrada más 2 por ab más 2 por bc más ac. Perdón, más 2 por ab más bc más ac. Ajá, Ahí pusiste un igual. Digo, un más. O sea, ahí es así. todo completo. Perdón, sí, es un más. Aquí abajo es un más. Ay, Ajá, aquí abajo está resuelto este producto, Sí, sí, perdón. sí. Ajá. Sí, gracias, Has, por la observación. Dije, ya me estoy haciendo bolas. entonces no era igual, ¿verdad? ¿Es un más? Sí, aquí es un más, perdón. Listo. Un segundo, un Ok, segundo. ok. Bueno, yo una duda. Sí, Por ejemplo, en este caso, siempre van a quedar entonces 4 términos. ajá, o sea, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Que es este producto al final. Ajá. Y entonces Ajá, abajito, el 2AB se va a sumar con el 2BC y el 2AC. sí, o sea, este término de aquí abajo es el resultado de resolver la multiplicación de aquí arriba. Y 2 Ah, por AB, 2AB. 2 por BC, 2BC. Ajá, 2 por y 2 AC, por AC, 2AC. 2 AC. pero entonces ya el resultado final, Pues ¿cuántos puede ser términos va a tener como, el como resultado te final? convenga, o sea, dependiendo de la situación o de lo que estés haciendo, pues ya tú sabrás si dejarlo como este término que está factorizado o este término que pues es pues el resultado de hacer este producto. Ok, o sea, puede quedar de las dos formas, entonces. Ajá, tú puedes utilizarlo como la forma de aquí arriba o como la forma de aquí abajo. O sea, ya va a depender, pues sí, de la situación, por así decirlo. Va, gracias. Sí, bueno, aquí abajo hay un ejemplo donde tenemos a más a cuadrada más a cúbica, que son tres términos distintos. Todo esto al cuadrado. Entonces tenemos nuestro trinomio al cuadrado y lo que había que hacer entonces es el primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado más el tercer término al cuadrado más dos veces el producto de a por b, que es el primero por el segundo, más más a por c, que es el primero por el segundo, no, por el tercero, más bc, que es el segundo por el tercero. No, este es segundo por tercero y este es primero por tercero. Ahí está. Entonces, resolviendo esto, nos queda como a cuadrada más a cuarta más a sexta más dos veces a cúbica más a quinta más a cuarta. Hoy una pregunta, ¿y ahí se puede simplificar esas que están entre paréntesis? O sea, ¿se pueden sumar las potencias para que sea a 2 a la 12? ¿No, verdad? Ajá, aquí, pues es que ajá, podemos hacer justamente todo eso de leyes de los exponentes para simplificar mucho más. Hacemos primero esta suma, después multiplicamos por el 2 y ya después haríamos esta suma de aquí. Ah, ok, ok.
Ahí hay 2 a4, ¿no? Sí, esta primera y ¿Puedes esta sumar? última, ¿no? Se me ¿Cómo? quedaría 3 a4. Bueno, que por ser puras variables A, se puede quedar como un solo término entonces, ¿no? Al No, final. porque las potencias son diferentes. Ajá, no son términos semejantes. Ah, ok, ok. Solo las A cuartas se podrían juntar. Te quedaría 3 A cuarta, ¿no? Al Tres a final. cuarta, ajá. Quedaría A cuadrada más 2 A cúbica más 3 a cuarta más 2 A quinta más A sexta. Ah, ya me estaba haciendo un poco de bolas, tienen razón. Ya Bueno, quería que deben sumar, acomodarse del exponente más grande al más pequeño, ¿no? Sí, o sea, yo quería sumar todas donde las puedes potencias. simplificar es nada más cuando es una multiplicación de bases. Ahí sí puedes, si la base es igual, lo simplificas. Aquí el único término que tenemos en común es este A cuarta. Vale, muchas gracias. Ay, el otro ejemplo sí está bien dificilísimo. Bueno, el siguiente ejemplo es este de 1 más x más 1 sobre x, todo esto al cuadrado. Entonces, lo que hay que hacer, pues, prácticamente es, ya teniendo la fórmula, pues, ir sustituyendo valores. Entonces, aquí tenemos que es el primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más el tercero al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, luego más eh, el, este es el segundo por el tercero, más el primero por el tercero. Entonces, resolviendo, nos quedaría pues 1 más x cuadrada, más 1 x cuadrada, más 2, y aquí adentro nos quedaría x más 1 más 1 sobre x. El ¿Y siguiente ahí por qué paso, te pues, da perdóname que te interrumpa, ajá, ahí cómo fue que te dio X por 1 sobre X, te da 1? ¿en dónde, perdón? En el segundo renglón de la solución, Ajá, ahí. O sea que, por ejemplo, tienes 2 entre paréntesis X más 1. ajá, Entonces, ese más 1 del medio salió de la multiplicación de X de por... x por 1 sobre x, ajá, x sobre x nos da 1, Caray. ¿Y por qué da 1? porque tenemos x por 1 sobre x, nos queda x sobre x, y si tenemos dos números iguales que se están dividiendo, nos da la unidad. Es que multiplicaste 1 por 1 sobre X, Oscar. Y en la X le pones un 1 abajo para poder hacer multiplicación de fracciones. Ah, ok, Entonces, ok. X por 1, X, y 1 por X, X. Entonces te queda X sobre X, pues te da 1. Ah, ok, ok. Pues entonces ahí es donde desaparece la letra, es lo que tengo duda, ¿cómo fue que desapareció la X? Ajá, sí. Porque como son dos términos, o sea, si son dos números iguales, tú cuando divides, por ejemplo, 4 entre 4 te da 1, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, x es un número cualquiera. Entonces, un número cualquiera entre un número cualquiera, si son iguales, nos da 1. Ah, ya. Es Ok, como si ok. esa X, por ejemplo, valiera 4. Entonces te queda 4 por un cuarto, pues te da 4 1. cuartos. Ah, tienes razón, va que va. O también se puede aplicar la ley de los exponentes, porque si estás dividiendo x entre x, entonces es x a la 1 entre x a la 1. Le restas los exponentes, 1 menos 1, 0, te queda x a la 0, que es lo mismo que 1. Ujú. Oh, tienes razón. Muchas gracias. Sí. Bueno, nos quedamos aquí en el tercer renglón, donde resolvemos este paso de aquí. Nos queda 1 más x cuadrada, más 1 sobre x cuadrada, más, ya resolviendo este producto, 2x más 2 más 2x. Ya por último sería pues encontrar términos semejantes. Y aquí tenemos 1 más 2, nos da 3. Luego tenemos 2x, pues pasa así nada más, porque pues, nada más tenemos este 2x, más 2 sobre x, más x cuadrada, que es este de aquí, más 1 sobre x cuadrada. Podríamos también simplificar las x con las x y x cuadradas con x cuadradas, como una suma de fracciones.
¿Hasta aquí todo bien? Sí. Vale. Lo que sigue, pues, es igual un trinomio al cubo. En este Ah, caso, aquí tenemos tres casos distintos. El primer caso nos da como resultado a cúbica más b cúbica más c cúbica más 3 veces a cuadrada por b más 3a cuadrada c más 3 veces b cuadrada a más 3 veces b cuadrada c más 3 veces c cuadrada a más 3 veces c cuadrada b más 6 veces a b por c. En el siguiente, los siguientes casos son sin resolver, digamos que estos productos. En la primera fórmula es resolviendo pues todo. Y por eso nos da este término tan grande. Pero la segunda es sin resolver este producto de aquí. Y la tercera es sin resolver, digamos que todo este producto. Por eso nos queda un poquito más corto. De igual manera, si resolviéramos todos estos términos, llegaríamos a la fórmula número 1, que es donde está, digamos que todo desglosado. creo que es más fácil irlo haciendo por partes que aprenderte toda la fórmula. Sí, o sea, en este caso de un trinomio al cubo, pues existen las fórmulas, pero pues aprenderte esto, pues está un poco difícil. Y aún así, pues hay que hacer bastantes operaciones, entonces, pues nada más como dato, pues tenemos igual aquí una ley que nos permite realizar este producto notable sin tener que Creo que la segunda realizar. está más fácil, ¿no? Ajá, O bueno, la tercera también está en fácil. la tercera, ajá. Pero aún así, o sea, si te piden resolver, digamos que toda la mínima expresión, pues tendrías que caer aún así en este primer caso, y pues aún así sigue siendo bastante trabajo. No sé cómo quiero. Ujú. De igual manera, pues bueno, No, es para saber que pues esto existe, aunque pues francamente, pues no creo que nos encontremos con trinomios al cubo en espero. ejercicios para resolver. También tenemos Ay, también espera. adicionalmente, Ay, pero ya. sí, Ah, le puedo regresar. sí, sí, perdón. Listo, Rafa. Todavía no, Vale, todavía no. ok, yo espero. Ya. Ok, Para hacer tiempo, iba a preguntar por qué en la fórmula 2 hay un -3. aquí al final, Ajá. buena pregunta, Oscar. 3A. Yo creo que aquí también se comieron un más, porque si todo es más, no debería de haber algún menos. Va, va. Ya quedó, ¿eh? Listo. Vale. Va, gracias, Oscar. La que sigue también es como adicional. Cuando tenemos, esta se llama identidad de Lagrange, y es cuando tenemos dos binomios y sus términos están elevados al cuadrado. Entonces, el producto de estos binomios nos da como resultado, por ejemplo, en este primer caso, ax más by al cuadrado más ay menos bx al cuadrado. Es como si se hicieran cruzados y estos se elevan al cuadrado. Y la siguiente identidad son trinomios y de igual manera, pues nos queda, digamos que así, sintetizada esta operación. También son operaciones que son difíciles de encontrar en pues, operaciones más sencillas. Esto se usa ya en matemáticas un poco más avanzadas. Pero si aún así se llegaran a encontrar, por ejemplo, una multiplicación de binomios con esta estructura, lo podrían pues, resolver fácilmente así.
o un trinomio, lo pueden resolver también de esta manera. Este también es como dato extra. No, no creo que vayamos a usar una de estas identidades. Espero que Pero Diosito pues, me proteja y no encontrar algo así. no, sí, no. Estas no las usamos por ahora. Puedo pasar con la que sí. Por mi parte, sí. 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 Ok. Las últimas que vamos a ver se llaman identidades condicionales. Y estas que siempre se van a cumplir cuando tengamos A más B más C igual a 0. Cuando haya una igualdad, podemos hacer uso de estas identidades. Si tenemos, por ejemplo, aquí un trinomio, que es A al cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Bueno, si tenemos este polinomio, lo podemos simplificar como menos 2 veces AB más BC más AC, que es justo lo que veíamos en este caso de aquí. Ajá. Este término, digamos que lo estamos factorizando en este paso de acá abajo. Y de igual manera tenemos una suma, pero de cubos, y esto está igualado a 0, podemos pasarlo como 3 veces A por B por C. También yo creo que de estas identidades la que más se usa es la primera y la tercera, que esta tercera es A por B más B por C más AC, que es un trinomio al cuadrado, y esto lo podemos expresar como A por B al cuadrado más B por C al cuadrado más A por C al cuadrado. ¿Y eso se usa en prepa? De estas yo la verdad no las vi, o sea, las desconocía hasta ahorita que hice la investigación. O sea, yo las que más usé fueron las del principio, las que vimos. Ah, ok. Y pues sí, lo que vamos a estar usando, Dios, o lo déjame que, borrarlas de mi cuaderno. o sea, lo que más se usa y lo que más hay que usar para resolver los problemas de la guía es hasta binomio al cubo, yo creo, y saber más o menos también construir la pirámide de Pascal. Y ya las demás son como extras, o sea, si hay algún ejercicio donde encuentren pues estructuras similares a las que vimos, pues más, o sea, ajá, pues pueden aplicar esas y ya se ahorrarían un poco de pasos, pero pues yo creo que no las vamos a ver mucho. Las de arriba sí son, yo creo que son bastante importantes para cuando lleguemos a geometría analítica y para identidades trigonométricas. Entonces, como nota, más o menos. Ok, ok. Ujú. Bueno, si no hay duda, yo voy a pasar a factorización, que es el siguiente tema. Y en pocas palabras, como les mencioné la clase pasada, la factorización es el proceso inverso de los productos notables. Entonces, tenemos esta factorización que es por factor común, que también la estuvimos viendo en un par de ocasiones en la clase pasada. Lo voy a explicar con el ejemplo, que creo que es más sencillo de entender. Tenemos, por ejemplo, aquí un polinomio. Tenemos 4x al cubo más 2x al cuadrado más 8x. Para encontrar el factor común, pues vemos que todos tienen una x. Entonces, de primera sabemos que ese es nuestro factor común. Entonces, ponemos una x aquí afuera de un paréntesis y también notamos que todos nuestros números son divisibles entre 2. Entonces, ese también es un factor común. Entonces, también lo ponemos afuera de este paréntesis. Y adentro lo que vamos a poner son los términos que restan, que sería, por ejemplo, este 4x al cubo entre 2x nos queda 2x cuadrada. Luego este segundo término, que es 2x al cuadrado, entre 2x nos queda x, y este 8x entre 2x nos queda como 4. Entonces Ah, ¿chijas? sí, 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 no. Está bien.
¿Sí? Sí, sí, Bueno, sí. entonces, lo que hay que notar aquí es que si tenemos, por ejemplo, vemos que en una expresión todos nuestros términos tienen x, podemos partir desde ahí y poner nuestra x como primer término afuera de un paréntesis. Luego lo que hay que buscar es la x con menor exponente, que en este caso es esta x, que está elevada a la 1. Entonces nuestra x pues va a ser x a la 1. Y ya después sería ver si podemos, por ejemplo, dividir todos nuestros términos entre un factor común, que en este caso sí puede ser porque es 2. Entonces nuestro mínimo común divisor es 2. Y lo ponemos aquí. Y pues queda esta expresión de esta manera. Si resolviéramos esta expresión, pues volveríamos a este resultado de aquí. La factorización más que nada nos sirve para pues hacer términos más grandes, un poco más pequeños o un poco más compactos. Y por ejemplo en este caso queda como una multiplicación. Entonces, si tuviéramos una fracción con un denominador igual a este término, podríamos cancelar esos términos y ir reduciendo factores a lo largo de nuestras operaciones. No sé si hay alguna duda hasta aquí. No, solo que las de arriba estaban muy dificilísimas. Sí, es que aquí es como justificado todo de Ajá. por qué hay que hacer como que esto. Pero bueno, con un ejemplo yo creo que queda mucho más claro, entonces voy a pasar a la siguiente. Bueno, y una pregunta, bueno, no sé si va a ser más adelante, pero ¿hay alguna forma de darte cuenta si te quedan binomio por binomio o un término por tres términos? ¿Hay alguna forma de saberlo? Ah, no entendí. ¿Cómo? Por ejemplo, aquí, en el Ajá, último ejemplo, tienes un término por tres términos, ¿no? sí. Pero también se puede, bueno, ¿cómo saber si no es binomio por binomio? O sea, aquí tener dos términos y aquí dos términos. Ajá. Porque afuera nada más pones el factor común. Ajá, o Ah, sea, este es un factor que tienen en común estos tres términos. Ajá. ya, ya. O sea, por ejemplo, si tú haces mínimo común divisor, puedes hacer mínimo común divisor con 4, 2 y 8 y solo te sale 2, porque acuérdate que el mínimo común divisor tiene que ser entre los tres. Ya sacas ese 2 y los 3, la X está también en común, pero la X a la 1 es la Tienes más que escoger bajita. la x con menor exponente, Ajá. que es esta x a la 1. Entonces ya haz de cuenta que adentro te quedan 3 términos porque en la primera expresión tienes 3 términos. Es como si, ya que tienes tu factor común que es 2x, divides 4x cúbica entre 2x, pues te da 2x cuadrada. 2x cuadrada entre 2x te da x y 8x entre 2x te da 4. Va. Y, Sí, ya y, le es, agarré la onda. y es como si Ya, después multiplicaras el de afuera por todos los de adentro, te va a dar el primer resultado. entonces, bueno, ya en resumen podríamos decir que el factor común se hace con máximo común divisor, ¿no? Ah, sí, Con puede ser, con el puede mínimo, ser. ¿no? Ajá, de los números, ajá. Ajá. Va que va. Gracias. Sí, sí, o sea, tienes que encontrar el mínimo, o sea, el factor más pequeño que pueda, pues, alterar a todos los términos que tienes en el polinomio. Entonces usas ese para realizar tu factorización. Bueno, aquí en este ejemplo nos dice que en la expresión 3x cuadrado más 6x, el máximo común divisor es 3 de 3 y 6 es 3, y la literal que se repite con otro exponente es x. Entonces el factor común es 3x. Hacemos la operación de dividir estos términos entre 3x, y el primer término nos queda como x, y el segundo como 2. Entonces la factorización es este término, que es el factor común 3x, por pues lo que restaría o sea, el resultado de haber hecho esto, que es x y 2. No sé si así te queda un poco más claro, Oscar.
Sí, sí, de hecho sí, todo bien. Vale. La siguiente factorización se llama factorización por agrupación. Y esta nos dice que en la factorización por agrupación no todos los elementos del polinomio comparten un factor común. Es por eso que no se puede realizar como en el anterior caso. Entonces, primero hay que identificar los grupos que sí comparten términos comunes y después factorizar cada uno de esos elementos. Entonces, digamos que en pocas palabras lo que hay que hacer es que hay que identificar todos los elementos a los cuales les podamos sacar su término común y ya después que los tenemos, ya hacemos la factorización por término común. O sea, como por partes, uno de las Ajá, X y uno de las Y. ajá, exacto. Entonces aquí tenemos en este ejemplo 4x a la cuarta más 2y al cuadrado más 6x al cubo más y. Entonces, en este polinomio, pues no podemos sacar un término común o sea, en general de toda la expresión. Entonces lo que hacemos es juntar x con x, como decía Haas, y y con y. Entonces ya que tenemos identificadas nuestras x y nuestras y, ya sacamos nuestro término común para las x, que sería este primero, y después para las y, que sería este segundo. Aquí abajo pues vemos que está en anaranjado la factorización para x y en verde la factorización para y. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Todo bien? Ok. Entonces aquí tenemos un ejemplo Ay, de la factorización. Rafa, perdón. Ah, sí, 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 perdón, Jas. No, perdón, yo que estoy aquí. 6x. Aquí, por ejemplo, cuando factorizas 4x cuarta y 6x cúbica, ¿no sería x 2x cúbica el término común? O sea, en vez de x2, x cúbica, Ajá. Y ya te eh, quedaría de resultado como 2x más sí, 3. sí, justo eso es lo que también les iba a comentar. Había hecho una anotación porque también noté eso, pero sí, lo que buscábamos en el factor común es que siempre vamos a dividir entre la x con menor exponente, que en este caso es 3. Aquí en el ejemplo que saqué, pues lo decidió hacer con x cuadrada, pero obviamente lo podemos hacer con x3 y nos quitamos esta x que está dentro de este Ajá. paréntesis. Ok, gracias. Ajá, sí, Ya si quieres, ya, perdón. vale. Aquí tenemos el ejemplo. Como podemos ver, tenemos m al cuadrado más mp más mx más px. Entonces tenemos, digamos que tenemos m's y tenemos p's, o tenemos m's o tenemos x. Entonces aquí lo que decidió hacer es que tenemos esta agrupación de m más mp y luego otra agrupación de mx más px. De esta expresión, al factorizar, factorizamos este primer término con m por m más p, que m sería nuestro número, y la p como es un exponente, digo, es una literal, pues se queda dentro, y nada más eliminaríamos este término de aquí. Luego en el siguiente tenemos x como término común, y lo mismo, sacamos otro término común, y dejamos adentro pues esta operación de m más p. Ya quedó. ¿Puedo pasar con la que sigue? Ujú. La que sigue es diferencia de cuadrados, que ya lo habíamos visto en un caso anterior, que era realizar este binomio, que es el binomio conjugado. Entonces, al realizar esto, pues
nos sale esta diferencia de cuadrados. Y para factorizar esta diferencia, pues lo que nos resultaría pues sería de nuevo un binomio conjugado. Aquí en el ejemplo tenemos x al cuadrado menos 3 al cuadrado, y eso nos da como resultado x más 3 por x menos 3, que es nuestra diferencia de cuadrados. En este caso tenemos igual dos términos que son cuadrados. Hay que recordar que para realizar este tipo de factorizaciones, ambos términos tienen que tener una raíz, digamos que exacta, una raíz cuadrada, para poder, pues sí, para poder desarrollarlos de esta manera. Entonces tenemos x cuadrada menos 9, ambos términos tienen una raíz cuadrada exacta, y nos quedaría como x más 3 en un binomio por x menos 3 en un binomio. Como vemos, solo cambia el término de adentro, y los términos pues no están elevados al cuadrado, se le saca su raíz. Entonces, este solo se puede cuando ambos términos tienen Sí, una con raíz. ambos términos, ajá, su raíz es exacta. Por ejemplo, si x tuviera como valor 2, bueno, que fuera 2x cuadrada, ahí ya no aplica, ¿no? Sí, ahí ya no. Sí, porque pues 2 no tiene una raíz exacta. Listo. Ok. Aquí tenemos de ejemplo este binomio de 4x cuadrada menos 9. Vemos que el primer término tiene raíz cuadrada exacta y el segundo también. Y es una diferencia. Por eso se llama así, diferencia de cuadrados. Entonces, hacemos las raíces de los términos y después los agrupamos de esta manera. 2x más 3 por 2x menos 3. ¿Todo bien? Sí. Bueno, el que sigue es un trinomio al cuadrado perfecto. Y lo tenemos de esta manera. Tenemos un término al cuadrado más 2 veces xy más y cuadrado. O sea, si tenemos esta estructura de el primer término tiene raíz y el segundo tiene raíz y el del medio es divisible entre 2, lo podemos expresar de esta manera, como un binomio al cuadrado. Ah, ok. Aquí para determinar el signo del medio, hay que Depende recordar que del primer signo. el signo del término del medio nos va a decir qué signo poner aquí en este binomio. ¿Puedo pasar a la que sigue? Momentito. Listo. Mira, Ok, Rafa, te quería poner un ejemplo porque era mi duda de hace rato. sí, Mira, por ejemplo, si tenemos 9x, espérame, deja busco la tecla. Ah, no encontré la tecla. Espérame un momento. Ah, sí, ya la encontré. Perdón, ¿me repites cuándo se usa por trinomio cuadrado, Rafa? En lo que Oscarín encuentra la tecla. sí, cuando hay que usar esta expresión es Ajá. cuando tenemos un trinomio, o sea, 3 términos agrupados dentro de un paréntesis. Los extremos tienen que tener raíz, Ah, ok. exacto, y el del medio tiene que ser divisible entre 2.
Oye, Rafa, creo que me puedes poner el anterior. Es que déjame checar si sí lo acabé de copiar. ¿O qué título tenía el La anterior? diapositiva anterior, Ajá, por favor. ¿esa? Fue de factorización de diferencias al cuadrado, ¿verdad? Estas son diferencias de cuadrados. Ah, ok. Ahorita sí, sí lo tengo. Ok. A ver, ya el siguiente, mira, así lo tengo yo este ejemplo, mira. 9x cuadrada más 6x más 3. Por ejemplo, ahí cómo puedo definir qué me conviene más. Si una, por ejemplo, por factor común o Ajá, es que por... mira, por factor común nada más tendrías el 3. Entonces factorizado te quedaría como 3 por 3x cuadrada más 6x más 1. Más 2x, ¿no? Ah, sí, perdón, más 2x. Ajá. Pero lo que quiere saber Oscar es cómo saber cuál técnica le conviene más. Pues aquí, por ejemplo, Es el que, 3 no tiene raíz, nada más ajá, el es que 9. en diferencia de cuadrados no lo puedes hacer porque no tienen raíces Ajá. exactas. Y por trinomio cuadrado perfecto tampoco, porque Tampoco. aunque el primero tenga raíz y el segundo sea divisible, el último no tiene raíz exacta. Ah, ok. O sea Entonces, que puedo usar al cuadrado, bueno, factorización de diferencias al cuadrado, únicamente cuando los extremos tengan su raíz perfecta, ¿no? Bueno, sin decimales. ajá, y Así, sean dos términos. Que en este caso se supone que el que te convendría es trinomio cuadrado porque son 3 términos, pero igual, nuevamente, el Ajá, 3 no tiene raíz. ajá, exacto. Entonces, lo que puedes hacer es por factor común, con el 3 nada más. Vale, muchas gracias. Sí, ok, Bueno, déjame entonces poner el vamos con... de abajo y listo, dame un segundo, rapidísimo, rapidísimo. Por andar buscando la tecla no hice mi apunte, perdón. Listo. Ok, aquí tenemos de ejemplo esta siguiente expresión. Entonces, notamos que el primer término tiene raíz, el segundo término es divisible entre 2 y el último término también tiene raíz. Entonces, obtenemos las raíces de los extremos, que es m cuadrada, pues es m y 36 es 6. Después, dividimos entre 2, este 12. Bueno, o sea, lo dividimos entre 2 y vemos que sí. O podemos hacer, como se ve en el ejemplo, este proceso de 2 por m por 6, que es 2 por el primer término por el segundo, como si desarrolláramos un binomio al cuadrado. Vemos que en efecto nos da este término del medio. Y ya, si se cumplen estos pasos, pues ya los agrupamos de la siguiente manera, como el primero más el último, todo eso al cuadrado. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. ¿Todo bien? Puedo pasar a la que sigue. Ujú. Sí. Sí. Bueno, aquí tenemos otro trinomio, pero ahora esta es de la forma x al cuadrado más bx más c. Aquí tenemos como ejemplo este trinomio que es x cuadrado más 5x más 6. Y lo que nos dice es que tenemos que hacer este binomio con término común. Entonces nos queda ¿Qué es el que esto decía? de, ajá, es lo de encontrar dos términos que nos den multiplicados el término final y sumados nos den el término del medio. Tengo una pregunta. Sí, ¿Por qué si tienes x cuadrada más bx más c, después te da x más c por x más h? ¿De dónde salieron la e y la h? la e y la h la e y la h son los términos que vamos a Ah, multiplicar ok, ok. y a sumar, Que es que que es 2 y 3 en este caso. dos términos que sumados me den el medio y multiplicados me den el segundo. Ajá, ajá, ajá. Ok. El tercero, ¿no? Ah, sí, Sí, perdón. el Bueno, tercero.
¿Puedo pasar a la que sigue? Espera, espera. ¿Me pueden volver a recordar qué era E y qué era H, por favor? E y H van a ser dos números que al multiplicarse te den C y al sumarse te den B. Ok, gracias. Sí, Ya, formilla. ok. Aquí en el ejemplo vemos que tenemos x cuadrada más 7x más 12, que en este caso vemos que el primero sí tiene raíz, pero el segundo pues no es divisible entre 2 y el último tampoco tiene raíz. Entonces también podemos identificarlos de esta manera. Si por los otros métodos de factorización no podemos resolverlo, podemos intentar con este. Entonces vamos a poner la x, que es nuestro término común. Luego vamos a buscar dos números que multiplicados nos den 12 y sumados 7. En este caso, 4 por 3 nos da 12 y 4 más 3 nos da 7. Entonces, ya que encontramos estos términos, nada más los colocamos de la siguiente manera. X más 4 y X más 3. Pregunta. En Sí, este caso, el orden de los factores no altera el producto, ¿no? O sea, si pongo en lugar de 4 más 3, 3 más 4, no importa. sí, ajá, o sea, si pones aquí 3 y aquí 4, pues no importa. O sea, Ok, da lo mismo al final de cuentas. gracias. Sí, Solamente va a importar el orden, depende si es negativo, ¿no? sí, exacto. Si, por ejemplo, aquí buscábamos un menos 12, tendríamos que entonces poner menos 4, o sea, tenemos que buscar otro número, que sumados nos den más 7 y multiplicados menos 12, por ejemplo. Ahí sí tendremos que conservar los signos de los números. Entonces, por ejemplo, si aquí fuera más 12, pero aquí fuera menos 7, tendríamos que usar menos 4 y menos 3. Ujú. Menos 4 por menos 3 nos da más 12 y menos 4 menos 3 nos da menos 7. Y sería Oye, x menos 4 y x menos 3. vale, muchas gracias, Rafa. Sí. El que viene es una suma y diferencia de cubos. Estos también no son tan comunes de encontrar, pero también se pueden factorizar. Tenemos en este caso x cúbica menos y cúbica o x cúbica más y cúbica. En el caso de que sea positivo, vamos a poner como primer término x más y como segundo término x cuadrada menos x por y más y cuadrada. Y en el caso de que sea negativo, vamos a poner x menos y como primer término y esto multiplica a x cuadrada más xy más y cuadrada. Como ven, este primer término siempre va de acorde al término que tenemos aquí. Si es más, este es más. Pero dentro de este trinomio se va a invertir este signo. Si aquí es más, aquí va a ser menos. Y si aquí es menos, aquí va a ser más. Ya quedó, ¿eh? Vale. Aquí tenemos de ejemplo al cubo más 8. Notamos que el primero está al cubo y el segundo término también está al cubo, que sería aquí un 2 a la 3. Entonces obtenemos las raíces, que es a, o sea, la primera raíz cúbica del primer término, que es a, y la raíz cúbica del segundo término, que es 2. Entonces usamos estos términos para construir nuestro primer término, que es este, a más 2, porque aquí tenemos un más, entonces es a más 2 por el producto de a al cuadrado menos 2 veces a más 2 al cuadrado.
que es el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero, más el segundo al cuadrado. Y nos quedaría de esta forma, a más 2 por a cuadrada menos 2a más 4. ¿Hasta aquí todo bien? Se puede seguir Ujú. desarrollando, ¿verdad? O así Esto, se queda. Ajá. bueno, es que si desarrollas esto, regresarías a tu término del principio. Ujú. Ah, ok. Ajá. El punto de la factorización es, digamos que, reducir de alguna manera estos términos o tener términos que se estén multiplicando para que puedas seguir reduciendo, digamos que, operaciones más grandes. Entonces, ¿cómo saber si necesitas factorizar? Pues si necesitas factorizar, por ejemplo, si hay una, que siempre se da en casos donde hay muchas fracciones. Entonces, si tienes, por ejemplo, esta expresión y hay una multiplicación donde puedas cancelar un término similar a este, puedes factorizar y así digamos que se eliminaría un término de tu operación más grande y así vas como recortando más términos. También esto sirve bastante a la hora de, como les comentaba, de realizar ejercicios de funciones trigonométricas. Entonces, como que esas son sus aplicaciones más importantes, creo yo. Vale, muchas gracias, Rafa. Sí. Y estos son los ejercicios de... Aquí traté de encontrar ejercicios donde pudiéramos aplicar todo lo que hemos estado viendo, desde leyes de los exponentes hasta factorización. Entonces, obviamente ahorita no creo que nos dé tiempo de resolverlos. Sí, los, los hacen de tarea y los revisamos el jueves. Ah, si A más B es igual a raíz de 5 y Ya, AB sale igual a raíz de 3, calcular A menos B al cuadrado. Ah, ok, ya. Sí, ese lo tengo aquí de ejemplo. déjame Entonces, nos tomarle da- foto a los ejercicios para... sí, sí. Ya. Ahora sí, ahorita regreso para que todos los tengan. Nada más aquí como nota, pues vemos que este es un, porque luego sí vienen en la guía, vienen estos argumentos. Entonces lo que hay que hacer, por ejemplo, en este caso, es que por la identidad del legendre que vimos hace un momento, vemos que podemos simplificar este término como a más b cuadrado menos a menos b cuadrado. Esto es igual a 4ab. No es justo. Dijimos que la identidad del legendre no se iba a usar. Bueno, nada más es para este ejemplo. Ok. Y bueno, reemplazando los datos que ya tenemos de a más b, que es este que nos dan aquí, sustituimos y nos da como resultado esta expresión. Ya lo único que quedaría sería resolver esta expresión hasta llegar a este resultado. Como ven, nada más es aplicar, digamos, una ley o una factorización. Y ya después lo que queda hacer es resolver, pues, simplemente esa expresión que queda hasta llegar a un resultado. Entonces, no sé si ya todos los tengan. Sí, ya los puse en el grupo. Vale. Ya. Entonces, estos, pues, los checamos la siguiente clase. Al principio, antes de iniciar con el siguiente tema, pues, eh, los resolvemos o nada más en donde haya dudas, hacemos esos ejercicios y ya, para checarlos nada más, ¿vale? Ok. ¿Tú crees que podríamos tener pizarroncito la próxima clase, Ah, sí, Rafa? sí, sí. Sí, ya justo, pues, yo creo que va a ser necesario porque ya, por ejemplo, vamos a empezar a ver sistemas de ecuaciones. Yo creo que lo dejamos también ya para la siguiente clase, para ir haciendo, para ver los métodos
de, de resolución e ir haciendo en conjunto los ejercicios para que queden claros. Va. Ujú. Así, si quieren ir dando una checada, los que vamos a checar, los métodos, va a ser el método de sustitución, va a ser el método de igualación, Sustitución. el de reducción y el método gráfico. Ok. El ¿Te método sabes el de gráfico las es... determinantes? ¿Cómo, perdón? ¿Se llama de las determinantes? El gráfico. No, es que no me acuerdo, es que hay uno que no me acuerdo si se llama de las determinantes que Ajá, hay uno de se que es de acomodan determinantes. Ajá. como en 4, ¿no? Sí, pero bueno, por lo que estuve viendo, yo creo que estos son de los más sencillos y pues también para resolver los problemas que hay en la guía. O sea, todos estos métodos te tienen que llevar a la misma solución, entonces, pues los checamos y obviamente para resolver los problemas, pues ya cada quien tiene que elegir, digamos que el que más le acomode. En este caso, por ejemplo, cualquier sistema de ecuaciones se podría resolver con cualquiera de los métodos. O sea, yo puedo elegir el que yo quiera y igual se va a resolver. En teoría sí, pero luego hay complicaciones, por ejemplo, de este método que es de reducción. Ajá, ajá, Entonces, de donde multiplica para, digamos sí, que, sí. tener la 6. Luego aquí, ajá, o sea, luego aquí te dan o términos muy grandes, o si son expresiones más largas, te va complicando, digamos, que el procedimiento. Sí, aparte Entonces vas a tienes ser que, más fácil. ajá, entonces tienes que ir viendo cuál te conviene más o cuál se te hace más fácil. Ujú, Y ya sobre ese, pues ya ir resolviendo los ejercicios. ok, Más Ah, bien depende del caso que tengas, ¿no? Si son números pequeños, como que ya sabes por dónde. sí, además también ves que son números, digamos que similares, o sea, que son múltiplos de 2 o múltiplos de algún número, puedes resolverlo Ujú, por puede ser por reducción, eliminación. ajá, y Ajá, ya, te queda súper fácil. En caso de que sean números pues, muy distintos o expresiones pues distintas, yo creo que el que más te conviene es el de igualación. igualación. Ajá. Ujú. ¿para qué va? Y bueno, este método gráfico, también nada más como nota, lo vamos a seguir usando en siguientes temas para geometría, ya que lo que nos dice, ajá, es que hay Geometría que encontrar lineal. un punto donde se intersectan dos rectas. Entonces, Ujú, este tema es importante, nada más para que lo tengan como nota, ¿vale? vale. Entonces, pues nada más la siguiente clase sería checar los ejercicios de hoy y, y ya empezar con sistemas de ecuaciones y empezar ya también a ver un poco de geometría, ¿vale? Ah, ¿Va? Va que va. ¿Alguna duda, gracias, algún Rafa. comentario o algo que quieran aportar? Pues nada, nada más lo del pizarroncito. Sí, Y que ojalá pudiéramos como ver más ejemplos de cada, pues como de pues aquí, cada ajá. O sea, mi- por ejemplo, en sistemas de ecuaciones, ver, no sé, más de un ejemplo, ¿no? De cada caso, ver dos, Ajá, tres, ujú, vale. Sí, para considerar eso y pues anexarlos a la presentación que viene. Sí, y si se puede, Rafa, que se vean más grandes los números. Lo más grande que se pueda. Sí, 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 vale. Porfa. Sí, sí. ¿Algo más? ujú. No, Bueno, entonces yo creo que pues, aquí lo podemos dejar, ¿no? Y ya nos Sí, veríamos el jueves a el la 1. jueves. Ajá. Sí. excelente, Rafa. Vale. Muchas gracias. No, Tengan gracias a buen día. usted. Gracias, bye. Nos Gracias. vemos. Ya. Adiós, Vale. Adiós, Sam. Bye. Gracias, Rafa. Adiós. Bye. Bye. Gracias, Rafa. No, de nada. Bye.